familia de Custom México? Ya estamos de vuelta. Y pues bueno, muchos de ustedes nos estuvieron preguntando cómo se aplicaban los decals, cómo se ocupaban, de qué tipo hay, qué calidades se ocupan, por qué ocupaba vinagre para fijarlos. Y bueno, vimos que había muchas dudas, así es que decidimos hacer un video exclusivo para decal. Y pues bueno, espero que les guste este video. Vamos a ver qué tipos de decal hay, cómo se aplican y cuál es la mejor manera que yo conozco para aplicarlos. Y pues bueno, aquí tengo yo una hoja de decal. Esta decal la compré yo en Mercado Libre. Yo antes traía mi decal de China. Tuve un problema en la aduana y no lo pude traer, así es que hice un pedido por Mercado Libre y me mandaron esta hojita. Esta hojita no es de la mejor calidad, digamos que es una calidad óptima, pero no es la mejor. En el decal hay varios tipos de calidades, amigos. Hay una que es muy buena, que es más gruesa, hay una que es más delgada y una que es ultra fina. A diferencia de lo que pudiéramos pensar, la ultra fina no es tan buena. ¿Por qué? Porque como que es un poquito más corriente, es más delicada de manejar y no nos funciona para todos los acabados. Es mejor la que está un poquito más gruesa. Y pues bueno, hay dos tipos de decal, los que son de decal de tinta, de inyección de tinta, y los decal que son de láser, amigos. Los decal de láser es un poquito difícil de conseguir en México, solo se consiguen en China. Los decal de inyección de tinta sí son fáciles de conseguir aquí en México. Lo pueden comprar en Mercado Libre, amigos. Acá arriba les dejo el lugar donde yo los compré. Pues bueno, vienen con una hojita de protección. Este decal no viene así tamaño carta. Yo quiero pensar que donde lo compré lo cortan porque se ve que está cortado hacia los lados. Como les comenté, el material es de una mediana calidad, no es una calidad al 100%. ¿Y por qué digo que no es de muy buena calidad? El pegamento que trae o la adherencia que trae no es tan buena como el decal que yo compraba de China. El decal que yo compraba de China tenía una adherencia superior y nos funcionaba mejor, aunque después de tratarlo, como les voy a enseñar, este papel decal va a ser igual que el otro. Si se fijan, el nivel, como les comentaba, es un poquito más delgadito, pero está bien, está aceptable. Es un papel que nos va a servir siempre y cuando lo trabajemos bien. Ahora, la calidad de vida del papel depende mucho de cómo lo conservemos. Vamos a tener que ponerle transparente para conservarlo más. Les voy a mostrar el otro papel decal, amigos, el que les comento que es más grueso. Este es de la marca Testor. Este lo compré en una tienda de modelismo. Obviamente es más caro. Este decal es mucho más caro y, como les comenté, es un poquito más grueso. Incluso es más opaco. Pero bueno, no importa tanto que sea opaco o brilloso, porque ya que le pongamos transparente va a agarrar brillo, ya sea si le ponemos transparente brillante o si le ponemos transparente mate. Pues bueno, estos son los tipos de decal que conozco. Ambos son buenos, como les comento, pero sí hay de calidades. Obviamente el Testor es de una mejor calidad, pero el precio también tiene mucho que ver. Una hoja de este decal se encuentra entre los 40 y los 60 pesos. Una hoja de Testor se encuentra entre los 120 y 200 pesos, dependiendo de dónde lo compren ustedes. Entonces, pues bueno, aquí es cuestión de buscar precios y de comparar. Y bueno, amigos, para aplicar nuestros decal vamos a ocupar vinagre. El vinagre tiene ácido acético. El ácido acético, yo investigando mucho me percaté que se ocupaba con este producto que pongo del lado derecho, el Microset. El Microset tiene, aparte de un adherente, tiene ácido acético. El ácido acético, amigos, sirve para activar el pegamento que trae el decal en la parte de atrás. El decal está constituido, el decal es como un epóxico, amigos, que se activa con agua y con ácido acético. Entonces, yo lo que hice o lo que hago es poner un poquito de ácido acético para activar más el pegamento y que se adhiera mejor a la pieza. Aparte, que también ayuda a que el plástico se haga más pequeño, un poquito más delgado, y eso se ve mejor en nuestras piezas. Y bueno, hay otro producto, amigos, que venden en tienda de modelismo que se llama Microsolv. El Microsolv lo que nos ayuda es a hacer más delgado el plástico para que se pueda pegar en lugares difíciles. ¿Qué creen, amigos? También contiene ácido acético. Entonces el vinagre nos funciona muy bien para ponérselo y nos funcionan como los dos. Obviamente el vinagre no tiene todos los componentes que trae el Microset y el Microsolv, pero sí tiene el mejor componente que puede tener y nos va a ayudar a fijar nuestros tampos como unos profesionales. Entonces es bien importante que ustedes ocupen vinagre. Yo se los recomiendo, ya depende de ustedes si lo quieren ocupar, para que las piezas les queden de lujo. Y pues bueno, vamos a hacer una prueba aquí. Este coche tiene el fondo blanco, es muy importante. Vamos a empezar a hablar de los fondos. Yo ya le puse, como vieron, tantito vinagre. Se le pone muy poquito. Incluso yo estoy seguro que pueden sumergir el tampo en vinagre, pero yo creo que no es buena idea porque se puede pegar, ¿no? Se va a hacer muy adherente y muy chicloso. Yo lo que hago es ponerle una gotita de vinagre, porque el vinagre también trae agua, y lo pongo en la parte de la pieza. No le pasa absolutamente nada al coche y nos va a ayudar a que el tampo se adhiera adecuadamente.
Entonces vamos a ponerle ahora sí nuestro tampo con mucho cuidado. Y pues bueno, el tampo se va a hacer más pegajoso de lo normal porque ya lo activamos con el vinagre. Entonces tenemos menos tiempo para poderlo poner que si no le pusiéramos vinagre. Entonces hay que ser muy rápidos para ponerlo. Obviamente lo podemos mover sin mayor problema, pero el plástico también se va a empezar a hacer más delgado. Entonces, pues bueno, el tiempo es menor y tenemos que secarlo rápidamente. Si se fijan, yo únicamente quito el exceso con una servilleta, lo hago sin presionarlo muy duro, porque como les comenté, está un poco pegajoso el tampo. Entonces, pues bueno, con que le hagamos un poquito no pasa nada. Una vez que se acabe de secar el tampo, podemos agarrarlo, tomarlo con la servilleta sin mayor problema. Pues bueno, vamos a acabar de secarlo con mucho cuidado. Ya que quede perfectamente derecho. Aquí, bueno, tienen algunos segundos para alinearlo y ya después únicamente, como les comento, secarlo. Y pues bueno, pueden ver que se ve muy bonito, se ve muy padre. Ya está casi completamente seco y se ve increíble. A mí me gusta mucho cómo se ve, amigos. Se ve muy muy bonito. Vamos a poner otro tampo para que quede más claro cómo se ponen. Les recuerdo que aquí el fondo es blanco, entonces por eso se ven así tan padres, porque el fondo nos permite hacer que el tampo resalte. Entonces bueno, aquí el fondo es blanco y nos va a funcionar muy bien. Estos tampos que son transparentes solo funcionan en fondo blanco o fondos claros como blanco, rosita, incluso un azul muy claro también puede funcionar. Pero ya cuando son colores oscuros, los tampos transparentes o el decal transparente, porque estamos hablando de decal, no va a funcionar, se va a perder. Ahorita vamos a hacer una prueba, más adelante vamos a hacer una prueba con un coche que es negro y van a ver cómo se pierde. Entonces es muy importante que si ustedes ocupan decal transparente, lo ocupen con colores claros. Entonces con esto le respondo a todos los que nos estuvieron preguntando por qué el decal transparente no puede ir en fondos oscuros. Obviamente porque el fondo, en realidad el fondo de la hoja es transparente, entonces si pongo un transparente en un fondo negro no se va a ver. Como pueden ver, aquí es blanco, entonces se ve perfectamente bien, se ve muy padre, se ve muy profesional. Créanme que la diferencia es el vinagre. El vinagre ayuda muchísimo. Este es un tip que casi nadie conoce. Solo algunos expertos en modelismo lo conocen. Entonces, pues bueno, está muy padre. Me gusta mucho cómo va quedando esta pieza. Esta pieza es especial. Y pues bueno, yo le voy a poner más tampos a esas piezas más adelante. Vamos a continuar revisando cómo funcionan los tampos. Y pues bueno, amigos, ya tenemos esta camionetita que me hizo favor mi hijo de prestarme. Esta es una de él con la que juega. Y pues bueno, para fines del video le vamos a poner un tampo. Le vamos a poner un tampo transparente para que vean lo que pasa cuando ponemos un tampo transparente en una pieza en negro. Bueno, vamos a aplicar lo mismo. Aquí no le voy a poner ya vinagre, amigos, porque pues no la vamos a pegar. Y también para que vean la diferencia con vinagre y sin vinagre. Y pues bueno, aquí pueden apreciar que el tampo transparente no se ve, se pierde por completo. Escogí esta camioneta porque también tiene una franja blanca, o bueno, de color claro. Y si se fijan, yo cuando muevo el tampo hacia la parte clara se ve, pero si yo lo pongo a la parte oscura no se ve. Esto pasa, amigos, porque obviamente el tampón es transparente, entonces no tiene un fondo blanco. Y obviamente al ver el fondo negro de la camioneta, pues se pierde. Espero que quede un poquito más claro por qué se pierden. Entonces recuerden que si ustedes van a ocupar un fondo negro, tienen que ocupar decal blanco, no transparente, o en su caso vinilo. ¿Yo por qué ocupo vinilo? Pues porque es más barato que el decal. El vinilo es mucho más barato, es de la mitad del precio que el decal. Y pues bueno, el acabado es igual, o sea, va a pasar exactamente lo mismo. Aparte que el vinilo tiene la peculiaridad de que se hace más delgado con el calor. Y pues bueno, el decal, yo no tengo decal blanco porque pues no lo ocupo, la verdad es que me gusta más el vinilo. Pero bueno, es exactamente igual, tendrían que poner vinagre y de todas maneras el decal lo tienen que cortar porque el fondo ya es blanco. Entonces, la gente que piensa que con el decal blanco va a quedar mejor que con el vinilo, pues está equivocada porque al final del día tienes que cortar la silueta de la misma manera que lo haces con el vinilo. Puede quedar un poquito mejor porque el decal es más delgadito. Ahí sí puede quedar un poquito mejor. Pero la diferencia es mínima. Si ustedes al final le ponen calor al vinilo, va a quedar exactamente igual. Y después con el transparente no se va a notar. Entonces bueno, aquí como pueden ver yo lo estoy pintando el contorno. Porque cuando cortamos con las tijeras el contorno queda blanco. Pasa exactamente lo mismo con el decal blanco. El contorno va a quedar igual blanco y tendríamos que pintarlo también. Y en este caso también tendríamos que ponerle transparente porque al meterlo al agua se va a despintar. Entonces yo lo que hago mejor es ocupar el vinilo. Aquí ya no lo tengo que meter al agua porque es de cortar y pegar y después le tendría que poner una secadora. De igual manera el decal que es de fondo blanco,
se tiene que retocar, como lo voy a hacer yo con el Sharpie en un momento más, para tratar de eliminar los detalles. Entonces, amigos, es muy importante que ustedes tomen una buena decisión cuando van a ocupar su decal, si ocupar decal o vinilo. Yo recomiendo más el vinilo que el decal, pero bueno, esa es decisión de cada uno de nosotros. El decal transparente, amigos, sí no lo he podido sustituir por otra cosa, porque es el mejor material que hay para hacer custom, para hacer tampos, incluso para modelismo, es lo mejor que existe. En caso del decal blanco, sí me gusta más el vinilo, pero bueno, aquí como les comenté hace rato, ya es cuestión de gustos. Y pues bueno, por último les voy a mostrar esta creación. Tenemos un video exclusivo de estos tampos. Son tampos en blanco en decal transparente. Esta es la solución para todos aquellos que no quieren estar cortando ni redondeando ni nada. Pueden ocupar esta solución, que es decal con tampos en blanco. También ya hay de color, es cosa de que ustedes les busquen. Pues bueno, amigos, espero que les haya quedado un poquito más claro cómo funcionan los tampos, cuál ocupar. Recuerden, resumido, si yo voy a hacer coches con fondo negro, tiene que ser decal blanco, decal con fondo blanco o vinilo. Y si yo voy a hacer coches con fondos claros, yo voy a usar decal transparente. Entonces, amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal. Recuerden que tenemos el sorteo por ese Super TH, no se lo pierdan. Acá arriba les dejo el video. Recuerden que yo soy Toño Alba y esto es Custom México. Bye.